Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que todos muy bien, ya listos y pronto para poder aprender en nuestra clase sobre conceptos básicos de inversión. Espero que haya estado bien la semana y que podamos ahora enfocarnos nuevamente en aprender distintos conceptos. Muchas gracias a todos los que se están sumando para aprender esta clase sobre temas que nos hacen a todos los días en el tema de inversión en este caso. Les agradezco a todas las personas que se han sumado a la comunidad, que se den el espacio, digamos, de aprender de alguna forma sobre distintas temáticas que nos incumben y que es más que nada el tema del dinero, tanto en cómo organizarnos, en cómo también empezar a generar rendimientos o obtener una renta adicional respecto del dinero que tenemos nosotros destinado a inversión o ahorro, también puede ser. Les quería contar para aquellos que no me conocen, que se han sumado, mi nombre es Carolina Doña, soy licenciada en Economía, tengo una maestría también en Administración de Negocios y una certificación financiera que también me permite el hecho de poder avalar o dar asesoramiento en tema de inversiones. Les quería contar que durante esta charla, si escriben la palabra info o quiero, van a estar recibiendo información respecto de cómo abrir una cuenta comitente, que es como el primer paso para poder comenzar a invertir. Ahí les pongo bien cómo es lo que tienen que hacer. Y cualquier cosa justamente estamos conversando al respecto. Sí me gustaría comenzar la charla con un tema de ir derribando de alguna forma mitos en respecto a lo que hace a temas de inversión, porque en realidad siempre estamos pensando de que invertir es una cuestión para gente que tiene mucho dinero y en realidad eso es lo que yo quiero desmitificar o caer esa barrera, en donde en realidad todos nosotros tenemos posibilidades de invertir, ya sea porque tengamos mucho dinero y queremos mantener ese nivel de dinero o ese nivel de rendimientos, o también de alguna forma aquellas personas que tienen menos dinero y de alguna forma necesitan generar, digamos, intereses y generar como un ingreso extra que justamente les permita el hecho de vivir mejor, digamos, en función de estos intereses que se van generando. No es necesario, digamos, que tengamos un capital ahorrado para poder comenzar a invertir. Basta con ordenar un poco nuestras finanzas y de alguna forma ir gestionando nuestro dinero para de invertirlo en distintos activos que vamos a estar viendo en esta clase. Mientras tanto yo no lo uso, o sea, yo no estoy usando la plata, por ejemplo, el sueldo que yo cobro, no lo estoy utilizando todo el tiempo. Entonces tengo algunas pequeñas herramientas para ir gestionando mi dinero y de alguna forma justamente sacar provecho de ese dinero que yo tengo inutilizado en mi cuenta. O sea, la verdad que es una lástima tener mi dinero desaprovechado en mi cuenta porque aunque sea un poco de interés me puede estar generando. Entonces, en este sentido, lo que quiero comenzar en la clase de hoy es justamente qué es la inversión y por qué también es la importancia de que nosotros empecemos a invertir. En este sentido, invertir quiere decir que yo destino parte de mi dinero con el objetivo de obtener una ganancia en el futuro. O sea, es decir, yo voy a dejar un dinero y voy a ver que transcurre el tiempo y a medida que transcurre el tiempo, por el hecho de yo estar invirtiendo, ¿qué quiere decir que yo invierte? Quiere decir que otro toma ese dinero. O sea, yo el plazo fijo que le doy al banco es porque el banco en realidad lo que hace es toma mi dinero, se da vuelta y se lo da ahí se lo presta a una persona. Entonces ese es justamente lo que se conocen como tasas activas y pasivas. El banco lo que va a hacer para cobrarle al que ha pedido el préstamo, le cobra una tasa activa y me paga a mí una tasa pasiva. Entonces esa diferencia de tasas es lo que justamente va a ganar el banco. Y en ese sentido es porque yo estoy ofreciendo mi dinero para que el banco lo preste, me dan a mí una tasa o una rentabilidad a cambio de que yo ofrezca mi dinero. Al mismo tiempo, la diferencia entre ahorrar e invertir quiere decir que yo, llegado a mi fin de mes, yo me gasté 100 pesos y tuve de ingreso 150. Entonces hago 150 menos 100, 50 pesos es lo que me quedó de ahorro. Ahora, yo ese ahorro, ¿qué hago con ese ahorro? Lo puedo invertir. Entonces, o me lo puedo quedar abajo del colchón y ahí no es inversión. Entonces esa es la diferencia entre ahorro e inversión.
Ahorrar es, bueno, es la diferencia que tengo entre mis ingresos y mis gastos, e invertir es qué hago yo con ese ahorro. Eso es importante que tengamos en cuenta esa diferencia. La importancia de empezar nosotros a invertir lo antes posible es justamente porque radica en que nosotros vamos a tener una diferencia a favor nuestro en el caso de que nosotros destinemos dinero para nosotros para invertir, porque justamente yo me voy a estar haciendo de este dinero, este rendimiento que les decía recién, que el banco o el instrumento que yo decida invertir me va a estar pagando a cambio de que yo deje mi dinero un determinado tiempo para que nosotros nos hagamos de esa renta que nos estamos perdiendo, en definitiva, si no lo hacemos. Podemos hacer el cálculo, básicamente, de cuánto me estoy perdiendo, por ejemplo, por dejar de invertir. Si yo tuviera, por ejemplo, 100.000 pesos que tengo a una tasa del 4% mensual, bueno, me estoy perdiendo 4.000 pesos por no ponerlos, digamos, estos 100.000 pesos. Entonces, me parece que no es irrelevante, digamos, la diferencia, porque yo tengo estos 100.000 pesos, pero que después pasan a ser 104.000, y después de eso yo lo vuelvo a sumar y le vuelvo a aplicar el 4%, y esto es lo que me va generando lo que llamamos interés compuesto, que no es solamente que puse mi plazo fijo de hoy hasta fin de año, sino que lo voy acumulando el capital y lo vuelvo a poner, acumulo con los intereses, y como que se va haciendo una bola de nieve que me va permitiendo llegar a fin de año y de alguna forma tener una rentabilidad que me sea representativa. Perdón, los principales conceptos de inversión. Principales conceptos que quiero que vean: info o quiero, abajo en los comentarios, info o quiero, y van a estar recibiendo por mensaje privado información para poder abrir una cuenta comitente, que es el primer paso para empezar a invertir. Los tres conceptos principales que son fundamentales para que nosotros tengamos claro invertir es lo que llamamos tasa o rentabilidad, riesgo y plazo. En el caso de la tasa o rentabilidad, quiere decir, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros hacemos el tema de dejamos el dinero, pongo el plazo fijo porque en realidad, de ejemplo, porque es el que más habitualmente, digamos, conocemos y es el más conocido entre todos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo 100 pesos y al final del mes tengo 110. Quiere decir que mi capital final, que le llamamos, o el valor final que yo obtuve, son 110 pesos. Si yo hago 110 dividido 100, me quedan 10 pesos. Esos 10 pesos es una tasa, digamos, 10%, que es la rentabilidad que me dio la inversión que yo realicé. Es diferente a tener en cuenta que es ganancia, porque en realidad la ganancia son los 10 pesos, digamos, que yo gané. Ahora, rentabilidad, ya hablamos de una tasa y de un ratio que se le llama porque estoy dividiendo el capital final respecto del capital inicial que aporté al momento que yo comencé a poner el plazo fijo. ¿Qué es lo que nos permite el tener en cuenta la rentabilidad? Es poder comparar entre distintas alternativas. O sea, yo puedo tener distintos instrumentos en los cuales yo puedo llegar a invertir, y en donde yo puedo decir, bueno, este instrumento me da el 10%, este instrumento me da el 8%, y siempre hablar en términos de plazo también, o sea, de decir, bueno, ¿por cuánto tiempo me da esa rentabilidad? O sea, por lo general, siempre que estemos hablando de rentabilidad, estamos hablando de una rentabilidad anual. No se confundan cuando les dicen, por ejemplo, una tasa de plazo fijo del 50% del 50% de tasa nominal anual. No estamos hablando que eso lo van a ganar en un mes, sino que lo van a ganar en 12 meses de transcurrido ese plazo. Eso es muy importante tenerlo en claro, porque justamente nos hace, a efectos de evaluar de si yo me quiero meter o no en ese instrumento, el tener en cuenta bien claro en qué plazo estamos comparando. También es importante comparar. Ahora voy con el otro concepto, que es riesgo. En el caso de riesgo, necesitamos conocer a qué riesgo me estoy exponiendo yo al decir de invertir en tal o cual instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuál es la probabilidad de que yo pierda ese dinero. O sea, eso va a ser un riesgo alto en ese caso. Si yo estoy poniendo mi dinero y la empresa está muy floja, o la industria está muy floja, o es una cuestión que recién comienza, bueno, el riesgo va a ser más alto
y está asociado el tema de riesgo a cómo me van a devolver mi dinero. Cuán riesgoso es que me devuelvan o no me devuelvan mi dinero, y en función de eso es que vamos a decir si es riesgoso o no. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que recién está comenzando sus actividades en el tema, por ejemplo, de tecnología, que no la conoce nadie, se mete al mercado y bueno, va a largar un activo, digamos una acción por decir, en donde yo no la conozco, la empresa, no sé cómo es su rendimiento. Bueno, por ejemplo, supongamos que yo indago un poco y la empresa parece bien, digamos, no parece tener demasiadas debilidades en temas financieros, y al lado me ponen una acción de Coca-Cola o de Microsoft, si vamos a estar comparando para misma industria, supongamos, en donde ya tiene una trayectoria, yo la conozco, ya tiene instrumentos en el mercado. Eso es sumamente importante, que tenga una conducta en el mercado y cómo se ha comportado ante esos pagos. Eso entonces lo que me hace es que, si bien vamos a estar en la misma industria, tal vez los números son tan buenos de una como otra, pero en definitiva, el contar con una trayectoria y una reputación, por decir, en el tema financiero, lo que me hace es que sea menos riesgoso que si yo me meto con empresa Pirulo, que no la conoce nadie, y que bueno, que en definitiva me estoy exponiendo a un riesgo sin yo conocer digamos, cuánta trayectoria, o si va a poder efectivamente esta empresa pagarme lo que yo estoy poniendo a riesgo, mi capital, en definitiva. Entonces esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros decidamos invertir. Todo tipo de instrumentos que nosotros nos metamos, así sea a plazo fijo, va a tener un riesgo asociado. O sea, de que no me devuelva el dinero, de que el banco o la institución o el sistema bancario por X motivo quiebre, no pueda devolverlo por lo que haga alguna cuestión del gobierno o lo que fuera, pero siempre vamos a estar expuestos a un riesgo. Por supuesto que a cambio de esto nosotros justamente recibimos un retorno, una rentabilidad en la cual nos estamos haciendo de ese dinero porque justamente lo puse a riesgo. Probablemente a diferente nivel de riesgo, en este caso que yo les decía del ejemplo de las dos tecnológicas, no me va a pagar lo mismo. Y entonces ahí volvemos al concepto de rentabilidad. La rentabilidad que yo voy a tener con Microsoft, por ejemplo, invirtiendo, no va a ser la misma de la cual yo invierto con Juan Pirulo, porque en definitiva el hecho de Microsoft, digamos, o la empresa o el gobierno o lo que fuera que sabe que cuenta con esa reputación y que sabe que la gente la conoce y que en definitiva son como activos que uno está buscando porque justamente busca esa tranquilidad, o que sea una cuestión más bien conservadora al momento de invertir, aprovechan eso para cobrar tasas más baratas para financiarse. Entonces te ofrecen a vos una menor rentabilidad respecto de Juan Pirulo, que necesita hacerse conocido y necesita generar esa reputación, y que a cambio de eso justamente lo que va a hacer es pagarte una mayor tasa. Entonces estos conceptos siempre están muy relacionados, rentabilidad y riesgo, y va a ir siempre en contraopuesto, digamos. A mayor riesgo que yo esté dispuesto a correr, vamos a tener mayor rentabilidad, y a menor riesgo que tengamos, vamos a tener menor rentabilidad asociada. Por el otro lado vamos a tener el tema del plazo, que también se relaciona con estos otros dos conceptos. El plazo que estamos hablando podemos hablar de distintos plazos a los cuales, u horizonte, también van a poder escuchar, plazos a los cuales yo esté dispuesto a poner mi dinero. Esto quiere decir de cuando no voy a utilizar este dinero, y en función de eso es el instrumento que el asesor recomienda. No va a ser lo mismo una persona que, por ejemplo, dice, mira, yo no tengo capital ahorrado, pero sí puedo estar haciendo esto de ir gestionando mi dinero en el mes para ir ganándome unos pesitos extras en función de cómo puedo invertir. Bueno, el instrumento que probablemente se recomienda en ese caso va a ser seguramente un fondo común de inversión o alguna letra, digamos, que esté como muy cortita en su vencimiento, pero como sabiendo de que esa plata es como parte de nuestra gestión diaria, ¿no? No es como una cuestión que vamos a tener de acá a un horizonte de 6 meses, como puede ser en el otro caso, en donde se le va a recomendar otro tipo de instrumentos, en donde la persona te dice, no voy a utilizar este dinero, por ejemplo, durante 6 meses,
y lo pienso utilizar para irme de vacaciones en enero. Entonces, en función de eso, es el rendimiento o el instrumento que se le propone. Ahora, cuando nosotros tenemos mayor plazo, por supuesto vamos a tener mayor ganancia de este dinero porque es mayor el tiempo que lo vamos a dejar. Al mismo tiempo van a haber, instrumentos que tengan una rentabilidad asociada mayor cuando estamos dispuestos a dejarlo mayor tiempo invertido. Entonces eso lo tienen que tener en claro. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué les va pareciendo? ¿Pudieron escribir info para recibir la información respecto de cómo abrir la cuenta comitente, que es el primer paso para invertir? Lo pueden ir dejando en el chat y les va a ir llegando un mensaje para que puedan abrir la cuenta. Bueno, gracias por contestar. Bueno, me alegro que vayamos bien. Ahora vamos a los distintos tipos de inversiones que vamos a tener en relación a general, así como las dos grandes ramas que vamos a poder encontrar en el tema de inversiones. Vamos a tener dos tipos de inversiones, principalmente vamos a contar con instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Estos son como las dos grandes ramas en las cuales se abarca el tema de inversiones y que hace justamente a la naturaleza de cada una de las inversiones que nosotros tenemos disponibles para invertir. Les diría que dentro del paraguas, digamos, de inversiones disponibles bajo el mercado regulado, no voy a estar hablando acá de criptomonedas porque no es un mercado regulado y es de los activos riesgosos, digamos, está más arriba de los riesgosos. O sea, no quiere decir que no nos animemos a invertirlo, pero a invertir parte de nuestro dinero ahí, pero no asesoraría a alguien, digamos, respecto de que se meta como con todo su capital disponible para poder invertir en esto. Puede salir muy bien como puede salir muy mal y perder todo, ni hablar en aquellas plataformas en donde se ofrece apalancamiento. Entonces, en ese sentido, vamos a estar siempre hablando de inversiones de tipo regulado, el mercado regulado. Entonces, en el caso de la renta fija, que como ven tenemos este tipo de dos tipos de inversiones. En el caso de la renta fija, ¿qué vamos a estar hablando en esto? O sea, ¿qué vamos a encontrar en instrumentos de renta fija? Son aquellos instrumentos que en realidad nosotros de antemano sabemos cuánto nos van a pagar, qué tasa, cómo lo van a hacer, en qué momento. Entonces yo tengo perfectamente, desde que me metí el dinero, ya sé que tal día me van a pagar tal plazo, tal rentabilidad y voy a tener tal ganancia. ¿Qué voy a poder hacer con este dinero? De hecho, por ejemplo, en una de las ALICs que yo trabajo, que es donde se abre la cuenta comitente, que es Balance, en uno de esos tenés como un flujo de fondos proyectado en donde te dice perfectamente cuál es el dinero que vos vas a estar cobrando con los instrumentos de renta fija. No van a estar los de renta variable porque justamente son variables y no vamos a saber hasta el momento de efectivo del cobro cuál vamos a cobrar. Pero para que sepan, esa es una herramienta que está buena porque a mí me permite tener como una visión de decir, bueno, yo este mes o este año en los instrumentos de renta fija voy a estar cobrando tanto dinero y puedo contar con ese dinero o ya voy pensando qué tipo de inversión puedo hacer y yo le digo a mi asesor, mira, o tu asesor también te puede estar viendo y decir, bueno, mira, vas a cobrar esto acá, ¿te parece que busquemos un instrumento para eso? ¿Vas a usar la plata? O sea, es como que se da un ida y vuelta entre el inversor y el asesor para justamente asesorarlo de la mejor manera y que no pierda plata. Bueno, dentro entonces de los instrumentos de renta fija vamos a tener el plazo fijo, que es el instrumento como de renta fija por excelencia, en donde yo perfectamente sé que me meto con 100 pesos y salgo con 110, dependiendo de la tasa que me han ofrecido. Los otros son los bonos, en donde yo compro un título que me dice, por cuántos nominales, digamos, yo estoy comprando, o sea, por qué valor. Los bonos, digamos, o las obligaciones negociables también como que se dividen en las unidades, digamos, que nosotros podemos llegar a comprar se llaman nominales. Son como las porcioncitas que nosotros vamos comprando de cada uno de estos bonos.
Entonces, bonos o obligaciones negociables. En el bono y la obligación negociable es el mismo instrumento, nada más que los bonos por lo general los emiten los estados o los gobiernos y las obligaciones negociables son de tipo privado y las emiten las empresas. Pero digamos que el concepto detrás es exactamente el mismo, en donde nosotros nos metemos con una cantidad de dinero que nosotros deseamos, eso se traduce en cantidad de nominales, por ejemplo, voy a meterme con 100 pesos y cada unidad nominal sale 1 peso. Quiere decir que yo entonces tengo 100 nominales de tal bono. Bueno, lo mismo pasa con las obligaciones negociables. Entonces, en el caso de los bonos, lo van a estar emitiendo, pueden ser municipalidades, pueden ser gobiernos nacionales, pueden ser gobiernos provinciales, y bueno, también pueden ser letras, en este caso, letras del Tesoro, del Banco Central, y todo ese tipo de cosas que yo ya conozco de antemano y me dice qué tasa voy a cobrar, cuándo lo voy a cobrar, cómo va a ser el pago del capital, si va a ser todo al final, si van a tener pagos en el medio, si va a tener pago mensual, trimestral, todas esas condiciones, digamos, del instrumento yo ya las conozco de antemano y me meto sabiendo eso cómo va a ser. Y eso también me va a permitir justamente comparar entre las distintas opciones, o sea, no va a ser lo mismo por ejemplo, un bono que puede emitir una municipalidad que está a punto de quebrar o que sabemos que está muy floja, digamos, a una obligación negociable que puede emitir una empresa de energía, YPF, por ejemplo. Entonces, eso me va a permitir también comparar nivel de riesgo, nivel de rentabilidad que yo estoy expuesto, digamos, a cobrar o dispuesto a cobrar. Entonces, bueno, eso me va a permitir justamente ver y elegir el instrumento con el cual yo me siento más cómodo y que doy menos, digamos, que al momento de si yo llego a perder, voy a estar lo mejor posible, digamos, o sea, porque si yo me voy a meter en algo muy riesgoso, la pérdida también puede llegar a ser muy grande. Entonces recordemos eso, que a veces nos tienta el tema de decir, bueno, es muy buena la rentabilidad, bueno, pero yo no sé si me siento cómodo si pierdo toda esa rentabilidad. Entonces siempre hay que tener en la cabeza también eso. Y por último, en este caso, en fondos de renta fija, vamos a tener aquellos fondos que podemos escuchar, los fondos comunes de inversión, que en realidad invierten en instrumentos de renta fija. O los ETF, que son también unos fondos del exterior, que a través de distintos instrumentos locales nosotros también podemos invertir en ese tipo de instrumentos. Los fondos comunes de inversión, que son los que escuchamos mucho en muchos lugares, digamos, y que es como la herramienta por excelencia que yo tengo para el manejo diario, digamos, de mi dinero, que no voy a estar utilizando. Estos fondos lo que hacen es, hacen un reglamento donde dicen, bueno, nosotros vamos a invertir en tales y tales activos. Por ejemplo, en este caso, que vamos a decir en renta fija. Entonces voy a invertir en plazos fijos, voy a invertir en bonos del Estado, voy a invertir en obligaciones negociables de tal riesgo, y todo se establece de alguna forma de antemano, entonces yo ya sé a qué fondo me estoy metiendo. Esto, en vez de los nominales que decíamos, se divide en cuotapartes. Entonces yo me meto al fondo con 100 pesos y voy a tener el equivalente en cantidad de cuotapartes. Y es como que la cuotaparte fuera como el valor de la acción, entre comillas, que va variando en función de los activos que se van comprando y cómo va variando su rentabilidad. Entonces yo del fondo tengo una cantidad determinada de cuotapartes. Ahora, cuando este fondo dentro de su reglamento lo que tiene implícito es que se va a dar vuelta y lo que va a hacer comprar activos con mi dinero que son de renta fija, entonces quiere decir que el fondo es de renta fija. Quiere decir, lo que nos podemos preguntar, ¿el fondo de renta fija puede que sea entonces conservador en cuanto a nivel de riesgo? No, depende qué nivel de activos son los que va a invertir, porque en realidad puede invertir en obligaciones negociables, donde son instrumentos de renta fija, pero puede que sean instrumentos de renta fija de empresas que no sean calificadas top, digamos, o sea, las empresas se califican. Hay calificadoras, digamos, que intervienen al momento de que estas empresas puedan emitir estas obligaciones negociables al mercado, en donde les ponen como una nota,
como si fuera una nota a las empresas y también a los estados, ¿no? A los instrumentos que van a emitir los estados. Entonces es como que si vos tenés una A, que es AAA más, pueden haber visto, es como que, bueno, tengo excelente mi nivel de sistema, o sea, lo que es financiero de mi balance, es excelente la proyección que tengo, es excelente la empresa como la solvencia que tiene, entonces como que obtiene la mayor calificación posible. El hecho de que tenga la mayor calificación posible a nosotros nos deja tranquilos porque es menos riesgoso. Entonces, para el que es conservador y está dispuesto o no está dispuesto justamente a correr mayor riesgo, le viene bien que este fondo, que estamos diciendo de renta fija, invierta en ese tipo de empresas. Ahora, puede haber un fondo que decida no invertir en ese tipo de empresas y que invierta en empresas que son más riesgosas porque traen aparejada una mayor rentabilidad. Entonces, vamos a tener fondos con distinta gama de riesgo a la cual nosotros nos querramos exponer. Es poco probable, o sea, hay fondos que existen que invierten, que tienen como separada su nivel de riesgo, pero por lo general los fondos comunes de inversión tienen como un perfil de riesgo en general de todo lo que invierten, o sea, porque recuerden que los fondos comunes de inversión no van a invertir en un solo activo, sino que van a invertir en varios. Por ejemplo, pueden tener plazo fijo, pueden tener bonos, pueden tener obligaciones innegociables, todo eso junto en la misma cartera, digamos, de inversión, y vos lo que haces es cuando te unís al fondo, compras una partecita, una cuota aparte que está distribuida en todos esos activos que tiene. Entonces, bueno, cuando nosotros nos metamos, estos riesgos, digamos, deberían ser similares de todos esos activos porque se rigen por el reglamento del fideicomiso. Entonces, del fondo. Entonces es fundamental que nosotros tengamos en claro justamente a qué fondo nos estamos metiendo y a qué riesgo me estoy exponiendo. Probablemente cuando nos metemos así en estos fondos de que entro y salgo tal vez en el mismo día o al día siguiente, son de riesgo bajo y están más que nada en temas de plazo fijo o descubiertos de cuentas corrientes, o sea, es como que no tienen mucho nivel de riesgo de expuesto porque justamente yo necesito bajar, o sea, hacerme el dinero rápido. Los fondos estos también pueden bajar, o sea, no es que siempre van a ir subiendo como pasa en el caso del plazo fijo, que el plazo fijo yo siempre voy a subir. En el caso del fondo, el valor de la cuota aparte puede ir variando y puede ir variando para abajo dependiendo del tipo de activo al cual te metiste. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta de a qué nivel de riesgo yo me estoy exponiendo. Bueno, ¿cómo seguimos? A los que se han sumado, ¿cómo afecta el horizonte temporal de un fondo común de inversión? Ahí lo que te va a afectar justamente es el tema de la rentabilidad. Si vos vas a dejarlo más tiempo, vas a tener una mayor rentabilidad y aquellos lo podés ver en tu banco o en cualquier sociedad de bolsa donde te metas, vas a tener como el rendimiento de cada uno de los, de los fondos. ¿Qué es lo que te va a impactar? Vas a tener fondos en los cuales se decide invertir en distintos activos que tienen un horizonte de tiempo más largo. Por ejemplo, no me meto en un plazo fijo, no me meto en financiar, en cubrir cuentas de descubierto, que es como algunos fondos que es lo que hacen como más rápido. Entonces vas a ver que los que podés retirar antes, hacerte el dinero antes, por ejemplo, los que te los haces en el día o en las 24 horas, vas a ver que la rentabilidad asociada o la tasa asociada que tiene es más baja que si la dejas 2 días. Porque en ese caso, o sea, si vos lo podés retirar en 2 días, porque en ese caso lo que le vas a estar permitiendo a la sociedad gestora del fondo es que invierta en otro tipo de activos que tienen como un horizonte más largo y que no se hacen del dinero ya. Entonces les da a ellos como un changüí, por decirlo, de tener más tiempo para vender el instrumento, encontrar la persona o el fondo que lo vuelve a comprar y ese tipo de cosas, y eso les asegura como una mayor rentabilidad. Entonces siempre vas a tener, si son esos fondos de 24 horas, una rentabilidad, el de 48 horas va a ser mucho mayor la rentabilidad y así sucesivamente a medida que vos vas dejando más tiempo
o tenés esa penalidad de yo pido el rescate hoy y recién me lo acreditan mañana, o yo pido el rescate hoy y recién me lo acreditan a los 2 días. En ese caso es donde te va a influir la rentabilidad. Bueno, ahora vamos con los instrumentos de renta variable, que es como que son los más divertidos, son como la vedette de la bolsa, porque bueno, es como lo que nosotros tenemos en la cabeza del panel que va cambiando los valores de los números y todo esto de las acciones. Bueno, en el caso de la renta variable, justamente como la palabra lo dice, me implica más incertidumbre, porque justamente yo no sé cuánto dinero es el que voy a cobrar finalmente, porque es una cuestión variable y varía en función de un millón de aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, una acción puede variar en función de cuestiones digamos, del gobierno, de cuestiones de regulaciones, cuestiones de cómo está la industria en ese sentido, cómo está la empresa en sí. O sea que puede tener variaciones estas acciones, no solamente de forma intrínseca a la empresa, que hacen propio a la naturaleza de la empresa, sino que también hace al contexto de cómo se está conformando la industria y al contexto también global y macroeconómico de cómo se impacta esto. Por ejemplo, en el caso ahora, conocen, no sé, la empresa de tecnología AMD. Bueno, esta empresa es una empresa de microchips y en realidad ha estado como ahora anunció una fusión con otras empresas. Entonces, bueno, es como que empezó a variar mucho y estaba como subiendo mucho su valor de cada acciones. Entonces, bueno, no solamente es una cuestión de que sepamos si la empresa está bien o no, sino también qué expectativa o qué horizonte o qué, digamos, futuro tiene la industria de los microchips. O sea, esta industria, digamos, creció mucho en función de que con esto de la inteligencia artificial se empezaron a utilizar mucho más todas estas tecnologías. Entonces, bueno, son empresas en las cuales se apuesta fuerte, de decir, bueno, son empresas que van a crecer mucho, entonces empieza a crecer mucho su valor. ¿Qué son las acciones en sí? Las acciones son pequeñas partecitas que cada una de las empresas, cuando decide cotizar en bolsa, quiere decir que abre el capital de la empresa a decir, no va a ser más de Juan y Pedro que la fundó, sino que ahora lo vamos a hacer que sea parte el mercado. ¿Y el mercado quiénes somos? Todos nosotros, que compramos partecitas de esa empresa. Y la empresa, ¿por qué tiene la motivación de decir voy a cotizar en bolsa? Porque le conviene financiarse de esa manera. Entonces la empresa, al abrir oferta pública, que se llama, de sus acciones, lo que hace es decir, bueno, tengo todas estas acciones a la venta, ¿quién me las compra? Básicamente, a tal precio, y en función de eso es que se hacen parte, se adueñan del capital de la empresa. Y la empresa que recibe dinero, porque a través de eso es como que le hubieran comprado una parte de la empresa y lo ha diseminado en distintas personas que van a tener el capital de la empresa. No todas estas empresas, digamos, ponen todo su capital abierto, digamos, a oferta pública, como les decía, para hablar, digamos, con la terminología correcta, sino que, bueno, pueden decir, solamente expongo el 50%, por ejemplo, de mi capital accionario, o el 49%, porque en realidad se quieren quedar con la mayoría de ellos, de acciones, al momento de tomar las decisiones, porque tampoco es práctico, digamos, al momento de dirigir una gran empresa, el hecho de tomar decisiones con nosotros que somos miles de millones y que necesitan justamente tomar decisiones en función de un directorio y una cuestión así. Entonces no todas las empresas están dispuestas a hacer eso, o también se ponen requisitos en los cuales un accionista, por ejemplo, no puede tener más de tanto dinero en esas acciones, o sea, como para no lograr un porcentaje que le permita controlar, digamos, las decisiones de la empresa. Entonces, esas son las acciones. Entonces, lo que hacen estas pequeñas porciones de la empresa que se dividen y se le pone un valor a estas, que se define en función de distintos ratios, digamos, de la empresa cuando se larga a la oferta pública, y después como que medio
es oferta-demanda, a ver cómo va y cómo abre esas acciones y en función de qué se va acomodando como su cotización. Entonces, ¿yo cómo voy a ganar en esto? Yo me meto a una empresa, compro acciones y yo lo que espero es que el valor de la acción suba. O sea, si yo me metí con 10 pesos cada acción y ahora resulta que sale 12 cada acción, bueno, quiere decir que yo gané 2 pesos por cada acción que compré. No solamente eso me paga el tema de la renta variable en el caso de las acciones, sino que también me pueden pagar dividendos, que se llaman. Los dividendos son ganancias que ha tenido la empresa y que las reparte entre sus accionistas. ¿Y cómo te la va a repartir? Te la va a repartir en función del porcentaje en el cual vos participás en esa inversión. O sea, si yo tengo, uno de los seguidores me preguntó, ¿cómo sé yo de antemano cuánto voy a cobrar por parte de las acciones cuando cobro dividendos? No es algo que lo vas a poder ver como el horizonte de la renta fija, porque no es justamente una renta que uno no sabe, pero acá sí hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que ahí me meto más en términos técnicos, no hace falta que lo sepan, sino que sepan que hay fechas que hay que cumplir, pero no quiero que se lleven de acá el concepto y si no cualquier cosa lo conversamos. Pero existe un concepto que se llama ex-dividend date, que es donde nosotros lo que decimos es, la empresa lo que te dice es, a partir de esa fecha, si vos te metés a comprar mi acción, no vas a cobrar dividendos. Por ejemplo, Microsoft va a pagar dividendos el mes que viene. Bueno, te dice, si vos comprás mis acciones Microsoft hasta el 26 de agosto, te voy a pagar dividendo por tu tenencia cuando yo pague en septiembre. Pero si vos compraste después de esa fecha, no te voy a pagar el próximo dividendo y ya entras para la siguiente. Esa fecha que hace de corte se llama ex-dividend date, que es como hace un corte y a partir de ahí uno cobra o no cobra. Después de eso lo que hace la empresa es informar qué rendimiento tuvo, cuánto fue lo que justamente va a dividir. Entonces lo que dice es dividend per share, que es como de la cantidad de dólares, digamos, que va a pagar por cada acción que cada uno posee. ¿Cómo lo puedo calcular yo? Es una vez que yo sé que la empresa informó cuánto va a ser el dividendo que va a pagar por acción, lo que tengo que hacer es la cuenta, multiplicar la cantidad de acciones que yo tengo, multiplicado por lo que dijo la empresa que va a pagar por dividendo. Entonces es como una cuenta más bien compleja, pero sepan, digamos, que si ustedes quieren meterse en dividendos, son cuestiones que tienen que empezar a manejar porque son conceptos que hay que tener en cuenta para meterse o no en alguna inversión o si esperamos o si nos quedamos en donde estamos. Entonces son importantes que eso lo tengan en cuenta. Después los otros instrumentos que tenemos localmente para renta variable, que también no conocemos nosotros localmente, son los CDRs. O sea que no conocemos nosotros la renta, me refiero, son los CDRs y los fondos que invierten en renta variable. Así como dijimos que hay fondos que invierten en renta fija, hay fondos que el reglamento les dice que pueden invertir en renta variable. En el caso de los CDRs, son certificados de depósito argentinos que tenemos de acciones del exterior, que por ejemplo nosotros tenemos CDRs de Coca-Cola, CDRs de tecnología, CDRs de empresas de consumo, o sea, hay muchos CDRs localmente que son certificados que me dicen que yo puedo comprar en pesos, meterme en pesos en Argentina y me hago de una acción del exterior. ¿Qué es lo bueno de comprar este tipo de certificados? Es que me permite, por un lado, de alguna forma dolarizar mi cartera, pero me meto en pesos y también estoy obteniendo el rendimiento que obtiene la empresa. O sea, así como la empresa va subiendo, en el caso que me meta en una empresa que sube, justamente mi certificado va a ir subiendo en función de eso, pero también lo va a ir haciendo en función del dólar MEP. Entonces, estas dos cosas está bueno porque el hecho de yo comprar dólar MEP, ustedes vean que yo no he incluido ninguno de los dos instrumentos el dólar MEP, porque no es un instrumento de inversión por sí mismo, sino que es nosotros como argentinos por lo general lo utilizamos como cobertura o como especulación y a través de la especulación ganamos,
pero no es un instrumento que a mí de por sí me genere un interés hablando en el sentido estricto de rendimientos, digamos, no interés de que me interesa comprar, sino que justamente me genera, puedo llegar a tener rendimientos, pero nada más por una especulación de que yo espero que suba y compré barato, pero no es una cuestión de que me va a generar un rendimiento. Lo que me permite el CDR justamente es dolarizar mi cartera de alguna forma metiéndome en pesos y además le sumo el rendimiento de la acción. Entonces es un buen instrumento para uno meterse y de alguna forma captar un incremento, no solamente del tipo de cambio, sino también del rendimiento que puede llegar a tener la empresa. Y por el otro lado vamos a tener lo que les decía recién, también fondos que invierten en renta variable, que son este tipo de instrumentos que tenemos. Hay otros instrumentos más que son fideicomisos, que no me he metido en eso, no los he contemplado, digamos, en esto, porque son más bien complejos. Lo podemos conversar con alguna persona que esté interesado, pero como que no era motivo de la charla, digamos, incluirlo acá para no complejizar la conversación. Así que bueno, recuerden que tienen hasta ahora para poder poner la palabra info y les va a llegar la información respecto de cómo abrir una cuenta comitente, que es el primer paso para comenzar a invertir. ¿Esto cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, nosotros necesitamos contar con una cuenta bancaria y una cuenta comitente en una sociedad de bolsa. O ALIX, que es lo mismo, depende cómo le digan, digamos. Nada más que la nueva ley del mercado de capitales, que ya no es tan nueva, ya tienen varios años, le dice agentes de liquidación y compensación y digamos, la abreviatura es ALIC. Nosotros necesitamos contar con la cuenta bancaria y la cuenta comitente para tener una mayor oferta de instrumentos y al mismo tiempo poder comprar más barato respecto del banco. Lo que han estado haciendo también los bancos ahora es que te bajan la comisión respecto de lo que justamente hay con el tema de las ALICs, de lo que te puede cobrar la ALIC, pero en realidad lo que hacen es te suben el precio del activo. Entonces, si vos podés comprar acciones por 10 pesos, con una comisión del 1% en los dos casos, tanto en la ALIC como, por ejemplo, vamos a un caso práctico, una acción de Coca-Cola, la puedo comprar por 10 pesos en en el banco, y me cobra el 1% de comisión, pero la puedo comprar a 8 en la sociedad de bolsa, cobrándome el mismo porcentaje de comisión. Entonces hay que estar atento a qué cosas, en dónde nos podemos meter. Ahí me preguntan en qué broker les sugerís operar. Yo actualmente estoy operando con Balance, la estoy probando y la verdad que me ha resultado muy buena. Si querés, Julio, podés escribir la palabra info acá y te va a llegar la información de cómo abrir la cuenta. La cuenta es importante que sepan que no tiene gastos de mantenimiento, entonces eso está bueno porque no nos quita, digamos, rendimientos de cosas, como sí puede ser una cuenta bancaria que nos piden el paquete y todo el tema. Y lo que se hace es, estas cuentas, digamos, cómo van a interactuar la cuenta bancaria con la cuenta comitente, es la cuenta bancaria le pasa fondos a la cuenta comitente y la cuenta comitente le pasa los fondos ganados también a la cuenta bancaria. Así que bueno, en ese sentido es que se retroalimentan mutuamente. Bueno, mi perro ahí ladrando y entonces vamos cerrando la clase. Cualquier cosa estamos conversando y si tienen alguna duda estoy a disposición. Si les ha servido la clase, recomiéndenla, que así nos seguimos sumando y somos cada vez más para poder seguir aprendiendo. Les agradezco muchísimo toda la atención que me han prestado. El banco no cobra interés, el banco no te va a cobrar interés, sino lo que te puede cobrar es una comisión a cambio de que vos realices la transacción. Pero no es que te lo va a cobrar por la nada misma, sino que tal vez te cobra por un mantenimiento de tener la cuenta abierta. Eso tenés que averiguarlo con tu oficial de cuenta del banco. Sí, se puede ver la clase hasta mañana a las 22, que va a estar disponible. Y si no, la pueden ver a partir del 25 de septiembre, que ya tenemos fecha de salida, en mi membresía, donde la van a poder ver y repetir no solo esta clase, sino también las anteriores.
Así es que bueno, muchas gracias a todos por haberse unido. Cualquier cosa me pueden contactar por privado y estoy a disposición de lo que ustedes necesiten. Hasta luego.